Esta es mi madre. Una mujer pobre sin estudios que toda su vida solo supo trabajar con las manos. En plena boda lujosa, fue mi propio hijo Iker quien lanzó esas palabras de desprecio en chino, convencido de que yo no entendía nada. Pero lo que Iker jamás imaginó es que en ese preciso instante, la madre que durante años había guardado silencio, tomaría una decisión que lo haría perderlo todo. Si alguna vez te has preguntado qué pasa cuando una madre llega a su límite, sigue leyendo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás leyendo esta historia? Yo soy María del Carmen Álvarez, nacida en un rincón humilde de Oaxaca, donde la tierra árida y los vientos calientes soplan como si quisieran calcinar hasta la última esperanza. Crecí en la pobreza, pero mi corazón alguna vez estuvo lleno de luz el día que conocí a Mateo Ramírez. Él era albañil, un hombre alto, de voz cálida y una sonrisa que me hacía olvidar las jornadas interminables de cansancio. Nos casamos cuando yo apenas tenía 18 años, sin nada más que nuestro amor y la fe de que con estar juntos todo estaría bien. Nuestra casa no era más que una choza de láminas oxidadas, pero a mí no me importaba. Pensaba que mientras tuviera a Mateo, podría enfrentar cualquier tormenta. Luego nació Iker Ramírez Álvarez. Ese niño fue toda la luz que nos quedaba en medio de la oscuridad. Verlo entre mis brazos con esos ojos tan claros como el cielo de Oaxaca, en los pocos días sin nubes, me devolvía fuerzas en lo más profundo del alma. Aunque nuestra vida era dura, aunque muchas veces nuestra comida no era más que tortillas duras y un poco de frijoles hervidos, la risa de Iker me hacía olvidar el hambre. A Mateo le pasaba lo mismo. Solía cargarlo en sus hombros y cantarle viejas canciones populares de México, aunque su voz ronca y fuera de tono. Esos momentos breves eran la felicidad más grande que conocí. Pero la vida no nos dejó en paz. Un día, cuando Iker acababa de cumplir 3 años, Mateo volvió de la obra con el rostro pálido y la mano en el pecho. El andamio donde trabajaba se había desplomado, y aunque sobrevivió su pecho, nunca volvió a sanar. El médico nos dijo que sus pulmones estaban gravemente dañados, pero nosotros no teníamos dinero para tratamientos prolongados. Entonces empecé a cargar con el peso de toda la familia. Al amanecer llevaba a Iker en la espalda y salía al mercado de Oaxaca con mi canasto de verduras, unos manojos de acelga, unos jitomates maduros, unas ramitas de cebollita. Todo lo que tenía para cambiarlo por unos cuantos pesos. Al regresar atendía a Mateo, le daba cucharada por cucharada de un atolillo ralo, aun cuando muchas veces yo misma no tenía nada que comer. Ver cómo se iba debilitando era un tormento, y lo único que podía ir a hacer era tomarle la mano, rezar y esperar un milagro que sabía que jamás llegaría. Una noche, bajo una lluvia torrencial, Mateo comenzó a toser con desesperación. Lo abracé, traté de frotarle la espalda para que pudiera respirar, pero la sangre le brotó de la boca tiñendo de rojo la vieja cobija. Grité pidiendo ayuda a los vecinos, pero nadie pudo hacer nada. Mateo se fue en mis brazos mirándome por última vez, con los ojos llenos de perdón por dejarme sola con nuestro hijo. No pude llorar en ese instante. Solo lo abracé con todas mis fuerzas, como si al soltarlo el mundo entero se derrumbaría conmigo. El funeral de Mateo Ramírez fue pobre hasta la tristeza. Solo unos cuantos vecinos acudieron permaneciendo en silencio bajo la lluvia. Don Emilio Sánchez, el anciano que vivía al final de la calle, cavó la tumba en silencio. No pronunció palabra alguna, solo me dio una palmada en el hombro, con una mirada cargada de compasión. Yo sostenía en brazos a Iker, que apenas tenía 4 años mientras permanecíamos frente a la sepultura de su padre. El niño no entendía lo que pasaba. Solo levantó la vista y preguntó:
¿A dónde se fue papá, mamá? Apreté su mano con fuerza y por fin las lágrimas brotaron. Tu papá está en el cielo, hijo mío. Respondí, aunque yo misma no sabía si el cielo existía o no. Pero allí mismo, junto a la tierra fresca que todavía olía a humedad, juré que criaría a Iker para que fuera un hombre de bien, aunque me costara la vida. Los días que siguieron fueron como vivir en la sombra. Cada amanecer antes de que saliera el sol, me levantaba para llevar verduras al mercado de Oaxaca. Mis pies se hinchaban, mis hombros ardían por el peso de la carga, pero nunca me permitía detenerme. Al caer la noche lavaba platos en una fonda pequeña. Una vez por el cansancio se me resbaló un plato y se rompió. La dueña, una mujer dura, me señaló con el dedo y me gritó: «Inútil, ¿cómo es posible que ni siquiera puedas cuidar un plato?». Yo agaché la cabeza, contuve las lágrimas y recogí los pedazos. No me atreví a contestarle porque si me despedía Iker y yo no tendríamos con qué sobrevivir. Sus insultos me cortaban el alma, pero me repetías a mí misma: mientras Iker tenga comida y ropa, yo puedo soportar todo. Iker creció en la pobreza, pero era un niño inteligente y con muchas ganas de aprender. A la luz temblorosa de un candil de petróleo, se sentaba a estudiar con un libro viejo de bordes gastados. A veces, el humo de la lámpara le hacía toser, pero él seguía escribiendo con empeño. Al verlo estudiar, mi corazón se calentaba como si cada sacrificio tuviera sentido. Los vecinos conmovidos a veces me daban un poco de arroz o unos camotes. Siempre se los guardaba para Iker. Yo me conformaba con tortillas duras o muchas veces con nada. Una vez me desmayé en la calle con la canasta de verduras aún apretada contra el pecho. Un transeúnte me levantó y me dio un poco de agua, pero yo solo sonreí débilmente. Y dije: «No se preocupe, estoy bien». No lo estaba, pero no tenía derecho a caer. Iker me necesitaba, y yo debía ser fuerte. En las noches largas, cuando Iker ya dormía, me sentaba junto a la ventana mirando la luz pálida de la luna que se filtraba entre las láminas. Extrañaba a San Mateo, recordaba los días en que aún reíamos juntos. Ahora solo quedábamos Iker y yo frente a un mundo entero. A veces quería rendirme a acostarme y dejar que todo terminara. Pero entonces miraba a Iker, veía el brillo en sus ojos y sabía que debía seguir. Ya no vivía solo por mí, sino por la promesa que hice junto a la tumba de Mateo, por el futuro de mi hijo. Por más dura que fuera la vida, no permitiría que me venciera. Los años después de la partida de Mateo Ramírez se convirtieron en una rutina de trabajo incesante y plegarias silenciosas para que Iker Ramírez Álvarez tuviera un futuro mejor. Iker creció y a los 15 años ya casi alcanzaba mi estatura. Sus ojos brillaban con la misma luz que los de su padre en sus mejores días. Era un muchacho aplicado. Siempre regresaba de la escuela primaria Benito Juárez con elogios de sus maestros. Una tarde, mientras yo ataba con cuidado unos manojos de acelga en el mercado de Oaxaca, se me acercó el profesor de Iker, Juan Herrera. Vestía una camisa gastada, pero su voz estaba llena de entusiasmo. María del Carmen me dijo: «Iker tiene la oportunidad de presentar un examen para una beca en China. Si lo logra, podrá estudiar en una gran escuela. Sería una oportunidad para cambiar su vida». Me quedé inmóvil. El manojo de verduras casi se me cae de las manos. China. Ese nombre sonaba tan lejano, tan ajeno, como un mundo imposible de imaginar. Le sonreí al profesor Herrera. Asentí con la cabeza, pero dentro de mí sentí un peso que me hundía. Sabía que una beca nunca cubriría todo lo necesario. Esa noche me senté junto a Iker y le pregunté: «Hijo, ¿quieres irte?». Él me miró con los ojos encendidos. «Mamá, sí quiero. Quiero estudiar, quiero hacer algo grande». Sus palabras atravesaron mi corazón, orgullo y dolor al mismo tiempo.
Sabía que para que Iker pudiera irse, yo tendría que sacrificar mucho más de lo que tenía. Lo abracé susurrándole: «Mamá se encargará de todo». Pero esa noche no pude dormir en la cama vieja. Los números me rondaban la cabeza: colegiatura, pasaje de avión, gastos de estancia. La pequeña casita junto al arroyo seco, la que alguna vez fue mi refugio con Mateo, era lo único de valor que poseía. Al día siguiente busqué a don Emilio Sánchez, el vecino anciano que me había acompañado en los días más duros. Estaba sentado en su banca de madera sorbiendo un café amargo. Con la voz entrecortada le conté mi intención de vender la casa. Él me miró con ojos preocupados. «¿Estás segura, María del Carmen? Esa casa es lo único que le queda», asentí temblando. «Si venderla significa darle una oportunidad a mi hijo, lo haré». Don Emilio suspiró y, aunque le dolía, me ayudó a encontrar comprador. La casa se vendió por una suma ridícula, apenas suficiente para cubrir una parte de los gastos. El resto lo tuve que pedir prestado. En el pueblo firmé los papeles de deuda dejando mi huella dactilar como garantía. Mis manos temblaban no por miedo, sino porque sabía que estaba apostando el futuro entero de mi hijo en una sola jugada. El día que Iker partió, el sol caía a plomo y el polvo rojo del camino se pegaba en mis faldas. Lo acompañé hasta la terminal de autobuses de Oaxaca. Llevaba un morral con unas cuantas mudas de ropa y el libro que yo le había escondido entre las cosas. Quise abrazarlo fuerte, decirle que lo amaba más que a mi propia vida. Pero él apenas me devolvió un abrazo rápido, sus ojos fijos en el autobús que lo esperaba. «Mamá, te escribiré cartas», dijo antes de subir. Me quedé allí viendo cómo el camión se alejaba entre una nube de polvo. Sentí que el pecho se me encogía como si me lo apretaran con un puño invisible. No lloré, pero un vacío profundo me invadió como si me hubieran arrancado una parte del cuerpo. De regreso a la casa rentada, estrecha y sofocante, barrí y limpié cada rincón, como si con eso pudiera calmar la herida que me ardía por dentro. Pero al sentarme en la vieja silla de madera ya no pude contenerme más. Las lágrimas me brotaron y me cubrí el rostro sollozando con fuerza. No lloraba por haber perdido mi hogar ni por la pobreza que me acompañaba desde siempre, sino por Iker, ese hijo por el que había sacrificado todo y que ahora se alejaba de mí, caminando hacia un mundo al que yo no pertenecía. Me preguntaba si acaso se acordaría de su madre, si recordaría los días en que yo cargaba verduras en el mercado o lavaba platos hasta sangrarme las manos, solo para que él tuviera un futuro. Mi vida siguió dura y solitaria. Al amanecer cargaba mis canastos al mercado de Oaxaca, los hombros adoloridos por el peso. Por las tardes lavaba platos en la fonda La Esperanza con las manos partidas de tanto remojarse en agua y jabón. Pero yo no quería vivir como una máquina. Pensaba, si Iker está en China aprendiendo cosas grandes, yo también debo hacer algo para no quedarme atrás. Así comencé a estudiar chino. Al principio solo eran unos caracteres sueltos recogidos de periódicos viejos que encontraba cuando limpiaba un pequeño chic hotel. Los llevaba a Kenia a casa y bajo la luz temblorosa del quinqué me pasaba horas copiando cada trazo. Ni hao murmuraba sintiéndome como una niña que balbuceaba sus primeras palabras. Pensaba que si aprendía ese idioma podría comunicarme con Iker en su mundo, acercarme un poco al universo en el que él vivía. No fue fácil. La vista me fallaba con los años y las manos me temblaban al sostener el lápiz. Pero cada vez que sentía que iba a rendirme, pensaba en Iker, en la sonrisa con la que hablaba de sus sueños, y me repetía: «María del Carmen, tienes que lograrlo por tu hijo». Un día, mientras vendía verduras en el mercado, un maestro francés ya anciano, Pierre Dubuis, se acercó.
Compró un manojo de acelgas y notó mi cuaderno lleno de caracteres chinos. Sonrió y me preguntó: «¿Y esto por qué lo estudia usted?». Me dio pena, pero le conté sobre Iker. Él asintió con respeto y me ofreció: «Le enseño unas frases en francés, a cambio de otro manojo de verduras. ¿Le parece?». Acepté sin pensarlo. Desde entonces, cada semana regresaba y me enseñaba palabras sencillas: bonjour, merci, je t'aime. Yo anotaba todo con cuidado, practicaba cada sílaba y sentía que tocaba un sueño que nunca me habría atrevido a imaginar en mi juventud. Tiempo después, una mujer italiana, Sofía Bianchi, llegó al pueblo pidiendo un plato de comida. Su ropa estaba desgastada, pero su voz era cálida. En agradecimiento me enseñó a cantar canciones populares de Italia. Una noche en mi pequeña cocina entoné «Oh sole mio», con voz temblorosa pero llena de alegría. Aquellas canciones, junto con las frases en francés, en chino y en italiano, me hicieron sentir que yo no era solo una madre pobre. Me hicieron revivir como si también tuviera un mundo propio, aunque fuera pequeño. Las primeras cartas de Iker Ramírez Álvarez llegaron con entusiasmo. Me contaba de su escuela, de sus amigos de muchos países. Las leía una y otra vez, llorando de orgullo. En ellas describía las avenidas iluminadas de Beijing y las materias que lo apasionaban. Guardé cada carta como un tesoro dentro de una vieja caja de madera. Pero con el tiempo las cartas se hicieron menos frecuentes. Las largas páginas se transformaron en correos electrónicos cortos. «Mamá, necesito más dinero». Cada vez que leía esas palabras sentía una punzada en el pecho. No lo culpaba. Me decía a mí misma que estaba ocupado, esforzándose por salir adelante. Yo seguía reuniendo monedas aunque estuviera enferma con fiebre. No dejaba de ir al mercado ni de lavar platos, solo para enviarle lo que pedía. Una vez, con la fiebre quemándome el cuerpo, apenas pude levantarme, pero igual me arrastré hasta el mercado. Don Emilio Sánchez, mi vecino de toda la vida, me vio y negó con la cabeza. «María del Carmen, usted no puede seguir así para siempre». Yo apenas esbocé una sonrisa débil. Si no es por Iker, ¿para qué seguiría viva? Pero en el fondo el miedo empezó a crecer. Temía que Iker se estuviera alejando de mí, no solo en la distancia, sino también en su corazón. Abracé con fuerza mi cuaderno lleno de caracteres chinos, frases en francés e italiano, y traté de consolarme. Mientras él triunfe, todo valdrá la pena. Sin embargo, en lo más hondo de mi alma, ya sentía una grieta. Pequeña, casi invisible, pero dolorosa. Como si poco a poco estuviera perdiendo al hijo que amaba más que a mi propia vida. Una tarde, mientras yo estaba sentada en el corredor, remendando la cortina vieja con puntadas torpes, alguien deslizó una carta por debajo de la puerta. Mis manos temblaron al abrirla. Iker Ramírez Álvarez. Mi hijo regresaría a México después de tantos años lejos. No vendría solo, sino acompañado de su esposa extranjera y adinerada. Me quedé inmóvil con el papel frágil entre los dedos, que no dejaban de temblar. ¿Por qué Iker nunca me había contado que tenía novia, mucho menos que pensaba en casarse? La pregunta me atravesó el corazón como un cuchillo afilado. Yo había sacrificado toda mi vida por él, había vendido nuestra casa, trabajado hasta caer rendida. Y ahora me sentía una extraña en la vida de mi propio hijo. El dolor se me acumuló en la garganta hasta casi ahogarme. Ya no era parte del mundo de Iker. Ya no era la persona con la que compartía alegrías ni sueños. Me quedé allí abrazando la carta con las lágrimas a punto de brotar. Recordé aquellos días en que era un niño y me contaba todo, desde un raspón en la rodilla hasta su sueño de llegar a ser alguien importante. Y ahora estaba a punto de casarse, mientras yo, su madre, no sabía nada.
Sin embargo, intenté consolarme. «Seguro Iker está ocupado», me repetí en voz baja, ocupado estudiando, trabajando. Por eso olvidó contármelo. Esa mentira piadosa fue como un salvavidas al que me aferré con todas mis fuerzas. Me limpié las lágrimas, me puse de pie y sentí cómo regresaba una chispa de entusiasmo. Iker volvería a casa. Me presentarías a su esposa. Imaginé a toda la familia reunida como en los viejos tiempos y me prometí prepararle la mejor bienvenida posible. Me quité el sudor en el mandil y miré alrededor de la pequeña casa rentada. Las paredes manchadas, el techo de lámina que crujía con cada ráfaga de viento. Me dije que aunque fuera pobre debía recibir a mi hijo con dignidad. Me puse a limpiar. La mesa de madera donde Iker solía estudiar bajo la luz de un quinqué, la tallé hasta dejarla reluciente, aunque las grietas siguieran allí. La cortina rota fue remendada, aunque luciera todavía remendada y desigual. Saqué la vieja olla y preparé un mole poblano, aquel platillo tradicional que Iker adoraba de niño. El aroma del chile seco y las especias llenó la cocina, y con él regresaron los recuerdos de los días en que nos reuníamos alrededor de una mesa humilde. Revolviendo la olla, las lágrimas otra vez me nublaron la vista. ¿Se acordaría Iker de este sabor, de esos momentos sencillos? Los vecinos comenzaron a murmurar. Doña Rosa Martínez, la vendedora de tlacoyos del final de la calle, pasó y preguntó con curiosidad. Dicen que Iker viene con una esposa rica, ¿verdad, María del Carmen? Yo sonreí con esfuerzo y asentí. Sí, viene a visitar a su madre. En mi interior no me atreví a pensar demasiado. Solo deseaba que Iker siguiera siendo el mismo muchacho que una vez me abrazaba y reía cuando yo le cantaba. Más tarde apareció don Emilio Sánchez, el viejo vecino, trayendo un manojo de cilantro fresco. Con una sonrisa bondadosa me dijo: «María del Carmen, qué dicha la suya. Su hijo ya es un hombre de éxito y ahora hasta con una esposa guapa». Yo devolví la sonrisa, aunque pesada y amarga. No necesitaba que mi hijo fuera rico. Lo único que quería era que no olvidara a sapientas a su madre. Al caer la tarde, cuando el sol se pintaba de rojo en el horizonte, se escuchó el claxon de un automóvil en la calle polvorienta. Todo el barrio contuvo el aliento. Salí corriendo, el corazón golpeando en mi pecho. Un coche negro brillante como salido de una película se detuvo frente a la puerta. La puerta del auto se abrió y de él bajó Iker. Mi hijo, ahora alto, vestido con un traje negro impecable y un reloj resplandeciente en la muñeca. Ya no era aquel niño delgado que estudiaba a la luz del quinqué. A su lado caminaba Xiomara Wang, una mujer extranjera de belleza. Imponente, vestida con un vestido de seda rojo que se ceñía a su figura, un collar de diamantes brillando en su cuello. Parecían salidos de otro mundo, tan distantes y ajenos a esta calle pobre de Oaxaca. Los vecinos se fueron juntando, murmurando entre sí. «Mira, nada más el Iker ya parece todo un señor rico. Doña María del Carmen tiene suerte de veras». Don Emilio Sánchez me dio una palmada en el hombro y soltó una carcajada. «María del Carmen ya la hizo usted». Yo solo asentí, intentando esconder la inquietud que me revolvía por dentro. Corrí hacia mi hijo y abrí los brazos para abrazarlo. «Hijo, cuánto te he extrañado». Pero Iker Ramírez se quedó quieto, apenas posó la mano sobre mi hombro sin corresponder al abrazo. Ese roce fue frío, distante como el de un desconocido. Traté de sonreír tragándome el dolor que me atravesó el pecho. Xiomara Wang avanzó y me extendió la mano. Sus dedos eran suaves con las uñas pintadas de rojo encendido, pero su mirada se deslizó sobre mí y sobre la casita con un destello de desprecio. «Mucho gusto en conocerla», dijo en un español impecable con un tono plano como si cumpliera un simple protocolo. Los invité a pasar.
Iker entró con sus zapatos relucientes vacilando sobre el suelo de tierra apisonada. Detrás de él, Xiomara cruzó el umbral con su vestido de seda roja, arrastrándose apenas por el piso, cuidando no tocar nada. Los llevé hasta la mesa donde había colocado un mole poblano, recién hecho, unas tortillas todavía calientitas y un plato de frijoles guisados. Los platos estaban astillados, las cucharas gastadas, pero era todo lo que tenía. Iker se sentó y al mirar los alimentos frunció el ceño, como si no estuvieran a su altura. Xiomara se tapó la boca soltando una risita mientras sus ojos recorrían con burla la loza vieja. Muy rústico, comentó con un dejo de ironía. Serví la comida en silencio, llené los vasos con agua y me forcé a mantener la sonrisa. Hice tu platillo favorito de cuando eras niño, dije con la voz temblorosa. Iker apenas asintió sin contestar. Me senté frente a ellos sintiéndome como una intrusa en mi propia casa. El aire en la pequeña habitación se volvió pesado como si una pared invisible nos separara. El contraste entre el traje impecable de Iker, el vestido de seda de Xiomara y mi viejo delantal remendado me hacía sentir cada vez más insignificante. Aún así, disimulando, intenté conversar. «¿Cómo te vaya? ¿Estás bien?» Él respondió con frialdad. «Bien». Xiomara solo sonrió sin añadir palabra. Tomé un trozo de pollo y lo puse en el plato de Iker. «Come, hijo, lo preparé toda la mañana para ti». Él lo sostuvo con la cuchara, lo volteó un par de veces y lo dejó de nuevo. «Mamá, no tengo mucha hambre», murmuró con un tono indiferente. Xiomara soltó otra risita y le susurró algo en chino. No alcancé a distinguir, pero su voz sonó cortante, burlona. Bajé la cabeza fingiendo ocuparme con mi propio plato, aunque el corazón me dolía a rabiar. Ese era Iker, el hijo por el que lo había sacrificado todo, por quien vendí la casa, pedí préstamos y trabajé hasta el agotamiento. Y ahora me miraba como a una extraña, como si yo fuera una mancha vergonzosa en su nueva vida. Afuera algunos vecinos seguían merodeando, curioseando por la puerta entreabierta. Escuché la voz de doña Rosa Martínez susurrar. «Míralo, el Iker ya parece un rey». Quise gritarles, decirles que yo no necesitaba que mi hijo fuera un rey, que solo quería verlo mirarme con el mismo cariño de antes. Pero me quedé callada. Seguí llenando los vasos y sonriendo como si nada pasara. Me repetí que tal vez Iker estaba cansado por el viaje, que quizá cambiaría después de descansar. Sin embargo, en el fondo de mi corazón sabía que algo ya no era igual. Ese niño que una vez me abrazaba y lloraba al rasparse la rodilla, ahora era un hombre distante sentado frente a mí, pero a kilómetros de mi alma. Esa noche, cuando ya se habían retirado a la habitación, me quedé sola en el corredor. El aire frío soplaba, trayendo consigo el olor familiar de la tierra de Oaxaca. Me abracé a mí misma intentando contener las lágrimas. Recordé aquellos días en que Iker era pequeño cuando corría tras de mí en el mercado, aferrado a mi mano llamándome mamá, con su vocecita clara. Ahora había regresado, pero ya no era mi Iker. Levanté la vista hacia el cielo estrellado y me pregunté en qué me había equivocado. Yo le había dado todo. ¿Por qué su corazón se había vuelto tan lejano? No quise darle más vueltas. Solo sabía que aunque me doliera, hasta lo más hondo, seguiría haciendo todo por él como siempre lo había hecho. Me encontraba de pie en la cocina humilde, colocando con cuidado la comida sobre la mesa de madera desgastada. El aroma de un mole poblano recién hecho se mezclaba con el olor fuerte de la carne de cerdo en adobo y el calor de unas tortillas aún humeantes. Eran los platillos que Iker Ramírez Álvarez solía disfrutar cuando era niño, los mismos que cocinaba en aquellos años en que todavía nos reuníamos los tres alrededor de la mesa. Observé el banquete sencillo con la esperanza de que esos sabores despertaran en su corazón
algún recuerdo, alguna chispa de la vida que compartimos. Pero cuando levanté la vista y vi a Iker y a Xiomara Wang sentados frente a mí, comprendí lo frágil de esa ilusión. Iker se acomodó en la silla. El brillo de su traje negro impecable lo hacía ver tan distante, tan ajeno a este hogar. Xiomara cruzó los brazos, sus ojos fríos recorrieron la mesa como si evaluara algo sin valor. Con cuidado serví un trozo de carne de cerdo en el plato de Iker. «Come, hijo», le dije suavemente, «lo preparé, porque sé que antes te gustaba». Él miró la carne. Tomó los palillos, la movió apenas y luego los dejó sobre el plato. Ni una palabra de gratitud, ni siquiera una mirada hacia mí. Se inclinó hacia Xiomara y en voz baja habló en chino, su tono plano pero cortante como una navaja. «Esta comida es pobre. Realmente no vale la pena probarla». Bajé la cabeza fingiendo ocuparme con la sopa frente a mí, aunque sentía el pecho oprimido. Yo entendía cada palabra en ese idioma, cada carácter que durante años había estudiado con desvelo para acercarme al mundo de mi hijo. Pero no quería que lo supiera. No quería que se diera cuenta de cuánto me herían sus palabras. Xiomara soltó una risa seca y añadió con burla evidente: «Tu madre no parece más que una sirvienta agotada». Su carcajada se clavó en mi interior como una espina, pero permanecí callada. Serví un poco de caldo en mi plato con las manos temblorosas. Fingí no entender, traté de convencerme de que quizás hablaban sin intención, que tal vez no deseaban herirme, pero en lo más profundo sabía que solo era una mentira que me repetía para no derrumbarme. El ambiente en aquella habitación estrecha se volvió todavía más asfixiante. Fue en Nenofete entonces cuando don Emilio Sánchez apareció en la puerta cargando una pequeña bolsa de chiles secos con la intención de darme algo para realzar el sabor de la comida. Se detuvo en el umbral. Sus ojos recorrieron fugazmente a Iker y a Xiomara antes de posarse en mí. Quizás percibió la tensión porque apenas dijo en voz baja: «María del Carmen, aquí le dejo los chiles». Y se marchó despacio como si no quisiera incomodar. Yo deseaba llamarlo, pedirle que se quedara, que me acompañara para disipar esa soledad que me apretaba la garganta, pero solo asentí con una sonrisa forzada. Iker Ramírez Álvarez sacó de su maleta una botella de vino importado y sirvió en 2 copas de vidrio que yo había dejado relucientes desde la mañana. Levantó la copa, brindó con Xiomara Wang y ambos siguieron conversando en chino con un tono que me borraba del mundo. Brindemos por nuestro futuro sin la miseria del pasado. Rieron, sus miradas se iluminaron al cruzarse, pero ni una sola vez voltearon hacia mí. Yo permanecí ahí con la tortilla dura apretada en mi mano, forzándome a tragar, aunque la garganta se me cerraba en un nudo amargo. Quise hablar. Quise preguntarle a Iker si recordaba aquellos días en que yo cargaba verduras al mercado de Oaxaca, esas noches interminables en que lavaba trastes hasta dejarme las manos agrietadas, todo para que él pudiera estudiar. Pero las palabras no salieron. Solo sonreí, una sonrisa forzada que dolía más que el silencio. La cena continuó en un mutismo pesado, interrumpido apenas por el tintinear de las cucharas contra los platos y los susurros de Iker y Xiomara. Me levanté despacio, recogí los platos astillados y los llevé a la cocina. Mientras se enjuagaba bajo el chorro helado, la voz de Iker volvió a quebrar el aire, cada palabra en chino pronunciada con claridad, como si quisiera que yo lo entendiera. Ella nunca comprenderá nuestro mundo. Siempre será una mujer inútil. Xiomara soltó una carcajada, recargó la cabeza en su hombro y rió entre dientes, como si acabara de escuchar un chiste ingenioso. Yo quedé paralizada con el plato roto aún en las manos, el agua helada escurriendo entre mis dedos. Cada frase de Iker
Era como un cuchillo que se hundía directo en mi pecho. Quise gritar, salir corriendo y preguntarle por qué, cómo podía hablar así de su propia madre. Pero no tuve fuerzas. Solo bajé la cabeza, escondí mis lágrimas y seguí tallando los platos como si no hubiera escuchado nada. En aquella cocina oscura, iluminada apenas por la luz débil de un foco colgado en la pared, sentí que me desmoronaba en pedazos. Iker, el hijo por el que había sacrificado toda mi vida, ahora me veía como un estorbo, como un lastre del pasado que deseaba borrar. Todo aquel esfuerzo, cada gota de sudor, cada noche agotada. Y lo único que recibía a cambio era su desprecio. Me sequé las manos y regresé a la sala, aún con la sonrisa clavada en el rostro. ¿Quieren comer un poco más?, pregunté con un tono sereno, como si nada hubiera pasado. Iker negó con la cabeza sin mirarme. Xiomara se limitó a sonreír, los ojos fríos como el acero. Me senté frente a la mesa contemplando la comida ya fría y me pregunté cuánto más podría resistir. No quería que Iker notara mi debilidad, ni que descubriera que yo entendía cada insulto. Pero por dentro sentía que me estaba muriendo. Le había dado todo: mi casa, mi juventud, mi salud. Y él me miraba como a una extraña, como si yo no significara nada en su vida. Un anhelo profundo. Me atravesó la falta de Mateo Ramírez, su mirada llena de ternura y esperanza, cuando me veía junto a Iker. Él se había ido demasiado pronto confiándome la promesa de criar a nuestro hijo como un buen hombre. Yo lo había cumplido, pero ahora me preguntaba si el precio valía la pena. Iker había regresado, sí, pero no era el hijo que yo conocí. Traía consigo riqueza, pero también distancia, y palabras afiladas como cuchillos. Levanté la vista al cielo nocturno. Las estrellas brillaban como si se burlaran de mi dolor. Cerré el puño con fuerza y me repetí en silencio que pasara lo que pasara, seguía siendo su madre. Y mientras yo respirara, no permitiría que este dolor terminara por derrumbarme. La cena terminó en un silencio denso, y aún así, yo traté de mantener una sonrisa en el rostro, aunque el corazón se me partiera en pedazos. Recogí los platos evitando fijarme en la mirada fría de Iker Ramírez Álvarez y Xiomara Wang. Ellos permanecían ahí en mi pequeña casa como dos visitantes de un mundo completamente ajeno. Iker se recargó en la vieja silla de madera con un aire de comodidad, como si no notara el esfuerzo que había puesto en preparar aquella comida durante todo el día, como si esos platillos no tuvieran el menor valor para él. Xiomara, sentadas a su lado, le tomaba la mano el anillo de diamantes brillando bajo la luz tenue. Se miraban, reían y murmuraban entre ellos sin dedicarme ni una sola mirada. Yo me sentía como una sombra presente, pero invisible, dentro de mi propio hogar. Cuando terminé de dejar la loza en la cocina, escuché a Iker suspirar. Su voz sonó monótona, pero clara, hablando en chino con Xiomara, como si quisiera que yo lo entendiera. «Vamos a celebrar una boda fastuosa en Chengdu». Sus palabras resonaron en el aire suaves, pero heladas, como la declaración de un futuro del que yo no formaba parte. Me quedé inmóvil con la mano apretando un plato astillado, fingiendo ocuparme en lo que hacía. Entonces Iker se volvió hacia mí y en un español cargado de cierta incomodidad dijo: «Mamá, usted debe ir a Chengdu para la boda. La familia de Xiomara quiere conocerla». Aquella invitación que debió haberme alegrado me heló por dentro. Pude escuchar la desgana en su voz como si fuera un simple trámite, un deber cumplido sin corazón. Xiomara intervino de inmediato. Su mirada era gélida, la sonrisa apenas dibujada en los labios, y cada palabra en chino salió afilada como un cuchillo. Será la oportunidad perfecta para que todos vean la diferencia. Esa frase cayó como un tajo en mi pecho. Yo sabía muy bien qué significaba la diferencia. Yo misma, la madre pobre con mis manos ásperas,
y mi delantal gastado, puesta al lado de ellos deslumbrantes representantes de un mundo de lujo. Bajé la cabeza y con un gesto leve respondí: «Sí, iré». Mi voz sonaba serena, pero dentro de mí se abría un abismo oscuro tragándose lo último que quedaba de mi esperanza como madre. Ellos me observaron con un destello de satisfacción, como si confirmaran que yo era una ingenua, incapaz de descifrar sus verdaderas intenciones. Me giré para continuar con la limpieza, escondiendo el dolor que me desgarraba por dentro. Me repetí que quizá estaba exagerando, que tal vez Iker solo quería que su madre se sintiera orgullosa de él. Pero en lo más hondo de mí, sabía que me estaba engañando. Cada palabra que pronunciaban en chino, cada mirada cómplice, cada sonrisa burlona, eran agujas que se me clavaban lentamente en el corazón, quemando, desgarrando hasta hacerme sentir que me estaba desangrando por dentro. Esa noche arreglé la cama para Iker Ramírez Álvarez y Xiomara Wang en el único cuarto de la casa. Estiré la vieja cobija, alisé las arrugas con cuidado, tratando de que luciera lo más decente posible. «Que duerman bien», les dije con voz suave, pero ellos solo asintieron sin responder. Extendí un petate delgado en la esquina de la cocina, donde la luz tenue del quinqué caía sobre las grietas de la pared. Me recosté abrazando una cobija raída, cerré los ojos con fuerza, intentando dormir, pero el sueño nunca llegó. En cambio, escuché la voz de Iker en medio de la oscuridad, hablando por teléfono, en chino mandarín, acompañada de carcajadas. Llevarla con nosotros solo para convertirla en la burla de todos seguro será divertido. Me quedé tendida con los ojos muy abiertos en la penumbra, apretando la cobija contra el pecho. Quise levantarme, entrar a la habitación y gritarle a mi hijo cómo podía hablar así de su propia madre. Pero no lo hice. Permanecí inmóvil, escuchando sus risas mezcladas con la voz de Xiomara, como si compartieran un chiste en el que yo era el blanco. Me sentí desnuda, expuesta, ante el desprecio del hijo por el que había sacrificado todo. Las lágrimas rodaron por mis mejillas y no las limpié. Dejé que cayeran como si pudieran arrastrar el dolor que me consumía. Abracé con más fuerza la cobija conteniendo los sollozos. No quería que ellos me escucharan. No quería que supieran cuánto daño me estaban causando. Me repetí a mí misma que solo tenía que resistir hasta el amanecer, que debía mantener la calma, y ya encontraría la manera de enfrentar lo que viniera. Pero en el fondo sabía que estaba agotándome poco a poco. Miré el techo agrietado y me pregunté si todavía tendría fuerzas para seguir soportando. Al día siguiente, cuando apenas despuntaba el sol, me levanté temprano y preparé un desayuno sencillo, unas tortillas de maíz recién hechas y café de olla. Iker y Xiomara salieron de la vistosa habitación con el mismo aire elegante que no encajaba en esa casa humilde. Comieron deprisa sin hablar mucho. Yo me quedé de pie en un rincón de la cocina observándolos con el corazón pesado. «Mamá, nos iremos pronto a Chengdu», dijo Iker con voz fría. «Váyase preparando». Asentí sin hacer preguntas. Pero por dentro sabía que ese viaje no sería fácil. Las palabras humillantes de la noche anterior seguían retumbando en mi cabeza y me preguntaba qué más tendría que escuchar en Chengdu. ¿Quedaba todavía algo de cariño en el corazón de mi hijo hacia mí? ¿O yo ya no era más que una sombra en su nueva vida? El día de partir hacia Chengdu, me levanté cuando aún apenas clareaba el cielo. La casita en las afueras de Oaxaca estaba en silencio. Solo se escuchaba el goteo constante de las láminas oxidadas del techo. Preparé mi viejo morral de manta, metí dentro unas cuantas prendas gastadas y el cuaderno pequeño donde había anotado a lo largo de los años palabras en chino, francés e italiano.
El morral estaba casi vacío, sin nada de valor, pero para mí era todo la prueba de mi esfuerzo y de mi dignidad. Me miré en un pedazo de espejo roto colgado en la pared y vi a una mujer envejecida con mechones grises y la mirada cansada. Me dije a mí misma que pasara lo que pasara debía ser fuerte, aunque fuera solo por mí. Iker Ramírez Álvarez y Xiomara Wang aparecieron en la puerta listos para partir. Iker llevaba un traje claro parecido al de un empresario de las películas. Xiomara arrastraba una maleta de marca, sus ruedas rodaban suavemente sobre la tierra apisonada y su vestido de seda brillaba bajo la luz de la mañana. Caminé detrás de ellos con mi morral colgado al hombro, sintiéndome como una criada invisible. No me dirigieron la palabra. Apenas una mirada fría como recordándome que solo era un acompañante, un estorbo innecesario en sus planes. Llegamos al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México, abarrotado y ruidoso. Me sentía torpe entre la multitud, tratando de mantenerme a cierta distancia de Iker y Xiomara para no avergonzarlos. En el mostrador de registro escuché una discusión. Un hombre de mediana edad vestido con saco pero con el cabello despeinado intentaba explicarse desesperadamente con la empleada. Hablaba en francés con tono apresurado. «No entiendo. Mis documentos están correctos. Voy a perder mi vuelo, por favor. Déjeme abordar». La empleada negaba con la cabeza, incapaz de comprenderle. Los demás pasajeros lo miraban de reojo. Algunos se encogían de hombros, otros simplemente pasaban de largo. Iker y Xiomara estaban a punto de seguir adelante, pero yo me detuve. Ese francés atropellado me era familiar. Eran frases que había aprendido de Pierre Dubois en el mercado años atrás. Respiré hondo y me acerqué. «Monsieur, ¿puedo ayudarle?», le dije en francés con la voz temblorosa por los nervios. El hombre Laurent Dupont se volvió hacia mí con los ojos muy abiertos de sorpresa. «¿Usted habla francés?», preguntó incrédulo. Asentí y empecé a explicarle a la empleada en español lo que él quería decir. Resultó ser solo un error en el código de su boleto, una confusión menor que le impedía continuar el trámite. Yo me puse en medio traduciendo con calma, aunque el corazón me latía con fuerza. Al final todo se resolvió. Logan me tomó de las manos y exclamó agradecido: «Señora, usted es extraordinaria. No sé cómo agradecerle, me ha salvado». Sonrió ampliamente con una mirada sincera y llena de gratitud, como si realmente lo hubiera rescatado de una desgracia. Me di la vuelta y alcancé la mirada de Iker Ramírez Álvarez y Xiomara Wang. Estaban allí atónitos, como si no pudieran creer lo que acababan de presenciar. Iker fruncía el ceño, mientras Xiomara cruzaba los brazos y apretaba los labios con desdén. Yo fingí no verlos, bajé la cabeza y caminé detrás de ellos hacia el filtro de seguridad. Sin embargo, dentro de mí sentí un pequeño orgullo, aunque fuera diminuto. Yo, la madre pobre y despreciada por ellos, acababa de hacer algo que ni siquiera habían notado. Pero aquella satisfacción se desvaneció pronto al recordar los insultos de la noche anterior. Ellos querían llevarme a Chengdu solo para convertirme en una burla, y sabía que este instante no cambiaría nada en los ojos de ninguno de los dos. En el avión, por casualidad, me asignaron un asiento cerca de Laurent Dupont. Iker y Xiomara viajaban unas filas más adelante. Laurent inició la conversación. Al enterarse de que yo hablaba algo de italiano, se sorprendió y comenzó a contarme sobre sus años de trabajo en Milán, sobre las calles empedradas y los cafés de aroma intenso. Yo sonreí y le respondí en italiano: «Milán es hermosa, ¿verdad? Una amiga me enseñó algunas canciones italianas como O Sole Mio». Laurent abrió los ojos con asombro y casi soltó una carcajada de alegría.
«Habla usted italiano mejor que algunos amigos que conocí allá», dijo aplaudiendo con entusiasmo antes de seguir relatando sus viajes desde París hasta Roma, como si fuéramos viejos conocidos. Conversamos durante todo el vuelo mezclando frases en francés, con palabras en italiano como si interpretáramos juntos una melodía que jamás pensé poder tocar. Yo le hablé de Oaxaca, de aquellos días en que aprendía idiomas gracias a extraños en el mercado. Laurent escuchaba con atención, con una mirada llena de respeto, sin rastro alguno de desprecio. Por primera vez en muchos años me sentí reconocida no como una madre pobre, sino como una persona con sueños y con esfuerzo propio. Pero esa alegría se quebró cuando escuché la voz de Xiomara susurrándole a Iker en un chino afilado. Esa mujer solo repite como un loro. No le hagas caso. Sus palabras me cayeron como un balde de agua helada. Volteé el rostro hacia la ventanilla donde las nubes blancas pasaban lentamente. Yo no era un loro. Cada palabra aprendida, cada frase pronunciada, era fruto de noches interminables bajo la luz de una lámpara de petróleo, de días agotadores en los que aún encontraba fuerzas para estudiar por Iker, para intentar comprender el mundo de mi hijo. Pero para ellos, yo no era más que una farsa, una madre campesina indigna de atención. Apreté los puños y contuve las lágrimas. Quise gritarles que entendía cada una de sus palabras, que no era la ignorante que imaginaban. Sin embargo, guardé silencio porque sabía que nada cambiaría su manera de verme. Iker no dijo nada durante el vuelo. Solo me lanzó algunas miradas fugaces, mezcla de incomodidad y desconcierto. Quizás no esperaba que su madre, a quien había llamado inútil, pudiera conversar con un hombre como Laurent, hacerlo reír y ganarse su respeto. Pero aquella incomodidad desapareció pronto. Cuando el avión aterrizó, Iker y Xiomara retomaron su habitual arrogancia, caminando delante de mí, como si yo no fuera más que una sombra que los seguía. Antes de despedirse, Laurent me estrechó la mano con sinceridad. «Señora, ha sido un placer conversar con usted. Espero que tengamos la oportunidad de encontrarnos de nuevo». Yo sonreí y asentí, aunque mi corazón se sentía pesado. Sabía que este viaje no sería fácil. Los insultos y las miradas de desprecio aún me esperaban en Chengdu. Chengdu me recibió con el frío helado del invierno, pero ese frío no se comparaba con la escarcha que sentía en el corazón al entrar al salón de bodas de Iker Ramírez Álvarez y Xiomara Wang. El recinto era inmenso, iluminado por lámparas de cristal que colgaban del techo como estrellas suspendidas. Sobre cada mesa habían dispuesto ramos de rosas blancas y banquetes repletos de manjares que jamás había visto: langosta, cortes finos, de res, copas de vino tinto, brillando bajo las luces. Me quedé en el umbral con la mano apretando mi viejo bolso de manta, sintiéndome perdida como una invitada, que en realidad no había sido llamada. El vestido que llevaba lo había cosido yo misma con retazos ajustado torpemente a mi cuerpo, mostrando las costuras gruesas. Había hecho todo lo posible para que luciera decente, pero al entrar las miradas de los invitados con sus trajes lujosos y sus joyas relucientes, se posaron sobre mí con sonrisas burlonas y murmullos hirientes. Busqué un rincón apartado y me senté en una mesa pequeña al fondo del salón. Los lugares cercanos al escenario eran para los invitados distinguidos, hombres de traje impecable, mujeres con collares que brillaban como fuego. Yo los observaba y me sentía como una mancha en aquel mundo de lujo. Cerca de mí, la madre de Xiomara, señora Valentina Wang, una mujer alta y delgada con el cabello recogido y un vestido de seda negro, murmuró en chino a una amiga. «Ese vestido parece sacado de una sirvienta». Su voz fue baja, pero yo entendí cada palabra.
Bajé la mirada fingiéndome ocupada con el vaso de agua, mientras por dentro mi pecho se cerraba, como si me faltara el aire. Sabía que no pertenecía a ese lugar, pero estaba allí por mi hijo. Creí que Iker necesitaba a su madre en el día más importante de su vida. Ahora me preguntaba si había cometido un error. La música comenzó a sonar, una pieza de orquesta suave, y los reflectores iluminaron el escenario. El maestro de ceremonias, vestido de smoking, presentó a los novios con voz solemne. Iker apareció de la mano de Xiomara. Él, alto, con un traje blanco, que lo hacía ver como un príncipe. Ella deslumbrante en un vestido de novia que parecía tallado en luz. Reían, se tomaban de la mano y el público estalló en aplausos y vítores. Yo miraba a mi hijo buscando en sus ojos alguna chispa de aquel niño que me abrazaba cuando se caía, pero no vi nada más que la soberbia de un hombre que había olvidado su origen. Tras unas palabras de agradecimiento, Iker tomó el micrófono, la sonrisa aún en los labios. De pronto, me llamó mamá, sube al escenario. Su voz sonaba dulce, pero yo percibí la falsedad escondida en cada sílaba. Me levanté con las piernas temblorosas y avancé. El salón entero guardó silencio. Todas las miradas se posaron en mí. Enderecé la espalda, aunque mi vestido viejo me hacía sentir desnuda frente al mundo. Iker sonrió, pero aquella sonrisa no tenía nada de calor. Cambió al chino y con una voz clara que retumbó en los altavoces dijo: «Esta es mi madre, una mujer pobre e ignorante que toda su vida solo supo trabajar con sus manos, y yo jamás viviré una vida miserable como la de ella». Las carcajadas explotaron. Un oleaje de risas me golpeó los oídos, cada estallido era un puñal que me atravesaba el corazón. Permanecí en pie bajo las luces, sintiéndome despojada de toda dignidad frente a cientos de desconocidos. Xiomara tomó la mano de Iker y se rió con él. Sus ojos me recorrieron con desprecio. Yo mantuve el rostro sereno, aunque por dentro se me partía el alma. No podía permitirles ver mi debilidad, ni que supieran que entendía cada insulto. Bajé del escenario y regresé a mi rincón entre los murmullos del público. «Mírala, parece realmente una criada», dijo en chino una mujer cercana. Apreté el vaso entre mis manos conteniendo las lágrimas. Años de esfuerzo, de sacrificios, de jornadas interminables para darle a Iker un futuro. Y todo lo que recibía a cambio eran burlas y miradas de desprecio de mi propio hijo. La fiesta continuó con música estruendosa y copas de vino. Iker y Xiomara bailaban en el centro iluminados como una pareja perfecta. Yo los observaba desde lejos, sola, empequeñecida, como si me desvaneciera en aquel salón que no era mío. Un mesero pasó y me dejó un platillo. «Le invito a probar esto, señora», dijo con cortesía. Le sonreí débilmente y negué con la cabeza. La primera muestra de respeto que había recibido en toda la noche venía de un desconocido. Pero no tenía hambre. No podía tragar con el corazón destrozado. Miré a Iker. Lo vi reír con Xiomara, apretarle la mano como si ella fuera todo su mundo. Yo, la madre que le dio todo, era apenas una sombra, un chiste, para que él luciera frente a los demás. Me pregunté qué pensaría Mateo Ramírez si estuviera vivo. Él soñaba con que Iker creciera siendo un hombre noble capaz de amar y honrar a su familia. Y sin embargo allí estaba en un escenario lujoso, humillándome ante cientos de personas. Apreté los puños, mis uñas enterrándose en las palmas, pero no lloré. No iba a darles ese gusto. Aún así, en lo profundo de mi corazón, supe que la herida que Iker me había dejado nunca cerraría. Las risas y los murmullos en el salón imperial de Chengdu seguían retumbando como cuchillos afilados que se hundían una y otra vez en mi pecho. Iker Ramírez Álvarez volvió a subir al escenario, el micrófono en la mano,
con esa sonrisa soberbia todavía dibujada en su rostro, después de haberme humillado frente a todos. Xiomara Wang lo tomó de la mano, y sus ojos cargados de desprecio se deslizaron sobre mí como si yo fuera una mancha indigna que debía borrarse del día más importante de sus vidas. Me quedé en un rincón del salón bajo aquellas luces brillantes que me hacían sentir diminuta, rota, invisible. Pero de pronto, una llama se encendió en mi interior. No era rabia, sino la fortaleza que había cultivado durante tantos años de dolor y resistencia. No podía permitir que siguieran riéndose. No podía dejar que pensaran que yo era una mujer ingenua y sin valor como ellos me pintaban. Cuando Iker se disponía a lanzar otra de sus frases crueles, avancé con las piernas temblorosas, pero con la voz firme. «Iker, dame el micrófono», dije con un tono parejo pero cargado de determinación. Él titubeó sorprendido, sus ojos mostraron un destello de duda, pero no le di tiempo a reaccionar. Con suavidad pero con decisión, le arrebaté el micrófono de la mano sintiendo el frío del metal contra mi palma endurecida por los años de trabajo. El salón quedó en silencio absoluto. Todas las miradas se clavaron en mí, unas curiosas, otras incrédulas. Respiré hondo. Sentí cómo el aire helado me llenaba los pulmones y entonces hablé en chino mandarín, con una voz clara, profunda y segura. Estimados invitados, soy la madre del novio Iker Ramírez Álvarez. Gracias por estar aquí compartiendo este día. Quiero dedicar unas palabras al novio, a la novia y a todos ustedes. La sala entera se paralizó. La música se detuvo en seco y lo único que resonaba era mi voz firme que llenaba cada rincón del lugar. Vi bocas abiertas, ojos agrandados, la incredulidad flotando en el aire. Nadie esperaba que una mujer pobre, vestida con un traje remendado, pudiera hablar en un chino tan claro y preciso. Continué con calma y fuerza recitando de memoria uno de los versos que había aprendido en tantas noches de desvelo, alumbrada apenas por una lámpara de petróleo. En el cielo deseo ser un par de aves con las alas unidas. En la tierra deseo ser ramas que crecen juntas. Mi voz resonó sin titubeo, sin vacilación, como si estuviera contando mi propia historia, la de una mujer que había sobrevivido a todo y que aún así estaba allí de pie frente a todos. De pronto la multitud estalló. Aplausos fuertes, prolongados, algunos invitados incluso se levantaron de sus asientos, aplaudiendo con entusiasmo. Escuché voces que gritaban: «Impresionante, habla mandarín como una nativa». Otros, entre murmullos, comentaban con desdén hacia mi hijo. Y no, que el novio dijo que su madre era una analfabeta. ¡Qué vergüenza! Ella pronuncia mejor que él. Bajé la vista y lo vi, que estaba petrificado, con el rostro pálido como un papel. A su lado, Xiomara apretaba el vestido de novia con rabia, los ojos encendidos de furia, luchando por no perder la compostura. Pero yo no me detuve. Había callado demasiado, había soportado más de lo que cualquier corazón debería. Miré de frente a la multitud y mis palabras en chino se volvieron aún más filosas. Puede que yo solo sea una madre pobre como mi hijo acaba de decir. Pero fui yo quien vendió la casa, quien firmó deudas, quien trabajó hasta la extenuación para que él pudiera tener la oportunidad de estar aquí hoy. Y jamás pensé que a cambio, lo único que recibiría serían insultos y humillaciones. El salón volvió a quedar en silencio, esta vez, un silencio pesado, como si todos contuvieran la respiración. Me giré hacia Iker, lo miré directo a los ojos, ya no con la mirada de una madre que ruega amor a su hijo, sino con la firmeza de alguien que ha soportado demasiado. Y le hablé en la lengua que él pensaba que yo jamás aprendería en toda mi vida. Cada una de tus humillaciones, hijo, yo las escuché con claridad.
Lo dije despacio, con un filo que cortaba como navaja. Iker se quedó helado. Retrocedió un paso como si lo hubieran abofeteado. El rostro se le puso pálido. Las manos le temblaban. Xiomara Wang abrió los ojos. Sorprendida, volteó hacia él con un chillido incrédulo. ¿No me dijiste que ella no sabía nada? Un murmullo recorrió la multitud. Algunos me miraban con respeto, otros cuchicheaban entre sí, lanzando miradas hacia Iker y Xiomara. Alcancé a ver a la madre de ella, señora Valentina Wang, sentada en la mesa de honor. El gesto duro en su rostro contrastaba con sus manos crispadas alrededor de la copa de vino. No me importó. Yo ya había dicho lo que tenía que decir. Recordé en voz alta esas noches interminables estudiando chino para entender el mundo de mi hijo, los días cargando verduras en el mercado de Oaxaca, las veces que me desmayé en la calle, pero aún así me levanté por él. No soy una sirvienta, no soy un loro, que repite sin pensar. Pronuncié con firmeza en chino cada sílaba clara, la voz resonando en todo el salón. Soy una madre y lo he dado todo por mi hijo, aunque él me mire como si no fuera nada. El aplauso volvió a estallar, esta vez más fuerte, más decidido, como si la gente entera se pusiera de mi lado. Pero yo no sentí victoria. Lo único que sentí fue dolor, un dolor hondo e imposible de aliviar. Miré a Iker cabizbajo con los ojos vacíos. A su lado, Xiomara ardía de rabia con el rostro enrojecido. No dije nada más. Le devolví el micrófono a mi hijo, sus dedos temblorosos apenas pudieron sostenerlo. Luego bajé del escenario con la espalda erguida y la cabeza en alto, aunque por dentro sentía que el corazón se me rompía en pedazos. El salón entero quedó mudo y lo único que se escuchaba eran mis pasos sobre el piso de madera. Regresé a la mesa apartada, me senté con la sensación de que todo el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Había dicho la verdad, había expuesto el rostro real de Iker y Xiomara frente a todos, pero eso no me dio alivio. Solo sentía un vacío insoportable, como si acabara de perder lo último que quedaba en mi corazón, la fe en mi propio hijo. Lo miré de nuevo sobre el escenario. Intentaba sonreír, intentaba continuar con la fiesta, pero su mirada estaba perdida, como si supiera que acababa de perder algo que nunca podría recuperar. El salón aún murmuraba después de mis palabras, el murmullo se extendía como olas, pero yo permanecí sentada con la mirada fija en el vaso de agua ya tibio frente a mí. De pronto una voz grave se alzó desde la mesa de honor, cortando de golpe el ruido. Alcé la vista y reconocí a Laurent Dupont, el comerciante francés, al que había ayudado en el aeropuerto. Se puso de pie con su figura alta e imponente, y sus ojos duros recorrieron el salón como un filo. En francés, su voz resonó clara, cargada de indignación. No puedo creer que seas capaz de tratar así a tu propia madre. Esta mujer me ayudó en el aeropuerto cuando nadie más se preocupó por mí. Ella habla francés e italiano, y tiene más dignidad que toda tu familia junta. Sus palabras cayeron como un golpe seco, y el salón quedó en silencio por unos instantes. Algunos invitados que entendían francés comenzaron a aplaudir, y pronto el aplauso se extendió creciendo como una ola de apoyo. Yo miraba a Laurent con el corazón agitado, una mezcla extraña de gratitud y dolor. No solo me había defendido, también me había reconocido como lo que soy, una mujer humilde de Oaxaca, pero con valor propio. Tostien. Laurent giró entonces hacia señor Wang Jianhua, el padre de Xiomara, un hombre de mediana edad, vestido con un traje de lujo. Su voz sonó gélida y tajante. He decidido cancelar todos mis negocios con su familia. El salón estalló en exclamaciones. Los murmullos se transformaron en gritos contenidos y todas las miradas se volcaron hacia la mesa de los Wang.
El señor Wang se levantó de golpe pálido y contestó en francés con voz temblorosa. «Señor Dupont, por favor, escúcheme. Esto es un malentendido. Podemos explicarlo todo». Alzó las manos en un gesto de súplica, tratando de mantener la compostura, pero sus ojos revelaban el pánico. Laurent negó con la cabeza con la mirada helada. «No, señor Wang. Esta noche he visto el verdadero rostro de su familia. No haré negocios con gente como ustedes». Sus palabras fueron el corte final, y el señor Wang se desplomó en su silla con los brazos colgando sin fuerzas. Señora Valentina Wang, madre de Xiomara, se dejó caer en el asiento, las lágrimas corriendo por su rostro maquillado. Se cubrió la cara con las manos sollozando, como si el mundo se derrumbara. El señor Wang se inclinó hacia la y adelante, apoyando las manos en la mesa con la mirada vacía. Yo los observaba, pero no sentí satisfacción. Solo el peso de mi propio dolor, el de una madre traicionada por su propio hijo. Iker, de pie sobre el escenario, tenía el rostro descompuesto, blanco como la cal, los ojos abiertos por el miedo. De pronto bajó corriendo y se arrodilló frente a mí, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Mamá, no hagas esto, me arruinaste la vida», gritó con una voz quebrada, desesperada como un niño al que le quitan su juguete favorito. Lo miré. Aquel hijo por el que había dado todo ya no era el mismo. Sus ojos, que alguna vez brillaron al hablar de sus sueños, ahora estaban llenos de miedo, pero no de arrepentimiento. No temía por cómo me había tratado, sino por lo que estaba perdiendo. Ya no veía al pequeño Iker de antaño, sino a un hombre ambicioso que había humillado a su madre, que me había convertido en un espectáculo frente a extraños. Me puse de pie, lo miré directo a los ojos y con voz firme, lenta, cada palabra pesada como una piedra, le dije: «No fui yo quien destruyó tu vida. Fuiste tú mismo al olvidar quién te dio la vida». Mi voz no fue fuerte, pero lo suficiente para que él se estremeciera como si le hubieran abofeteado. El salón seguía ruidoso, pero yo ya no escuchaba nada. Me giré y caminé hacia la salida con pasos firmes, aunque mi corazón estuviera hecho pedazos. Ni los sollozos de la señora Valentina, ni los murmullos de los invitados, nada me detuvo. Solo quería irme lejos de las luces de cristal y de la falsedad de quienes alguna vez creí familia. Afuera la nieve de Chengdu caía blanca y espesa, pegándose a mi cabello canoso, helándome la piel, pero no tanto como el frío que sentía en el alma. Caminé sin volver la vista atrás cada paso, una declaración de que no dejaría que este dolor me doblegara. Me detuve un instante mirando el cielo blanco y pensé en Oaxaca, en esa tierra mía que siempre me sostuvo. Había hecho todo por Iker, pero ahora sabía que debía vivir por mí. No lloré, aunque las lágrimas se agolpaban en mis ojos. Apreté mi vieja bolsa de manta y seguí adelante. Sabía que debía volver a casa, que no podía quedarme en un lugar donde el amor de madre había sido pisoteado. Dentro de mí una parte seguía amando a Iker, esperando que algún día comprendiera lo que hice por él. Pero la otra, la parte forjada en años de resistencia, me recordaba que no necesitaba su reconocimiento para seguir viviendo. Soy María del Carmen Álvarez, la mujer que sobrevivió a todo, que aprendió a levantarse después de cada caída. Y aunque mi hijo me dé la espalda, no permitiré que este dolor defina quién soy. Después de salir del lujoso salón de bodas en Chengdu y regresar a Oaxaca, decidí juntar todo el dinero que me quedaba para comprar una casita sencilla. No era grande, pero sí lo bastante acogedora, con su techo de tejas rojas y un pequeño patio al frente. Planté hileras de flores alrededor, rosas rojas intensas y arbustos de lavanda que perfumaban el aire con cada brisa. Cada mañana la regaba y me quedaba observando
cómo se abrían bajo el sol, con la sensación de que mi propio corazón también florecía ligero y en paz. Resolví que no permitiría que el dolor de la traición definiera mi vida. Después de tantos años viviendo únicamente para Iker, ahora viviría para mí. Abrí una pequeña clase de idiomas en mi casa. Enseñaba chino, francés e italiano. Cobré una cuota simbólica y a los más pobres del pueblo les di las lecciones gratis. Al principio solo se asomaban unos cuantos niños curiosos, pero poco a poco el salón se llenó. Adultos jóvenes hasta la vendedora del mercado y el mecánico de la esquina comenzaron a venir. Les gustaba la manera en que yo enseñaba despacio, con paciencia y con una pronunciación que ellos decían, parece como si cantara. Frente a la pizarra de madera escribía los caracteres chinos con cuidado y les contaba cómo los aprendí a la luz de un quinqué en las noches de cansancio. Cada sonrisa de mis alumnos, cada pregunta ingenua, me hacía sentir que por fin vivía una vida distinta, ya no solo la de una madre que se sacrifica. También cambié mis costumbres. Dejé de trabajar hasta la extenuación. Empecé a dedicar tiempo a cuidarme. Compré una blusa nueva dejando atrás las prendas raídas. Caminaba por el pueblo, charlaba con doña Rosa Martínez sobre las recetas de las tortillas de maíz y compartía café con don Emilio Sánchez, mientras él me contaba historias de otros tiempos. Por las tardes me sentaba en el corredor, tomaba mi café despacio, veía florecer las rosas y escuchaba el canto de los pájaros. Por primera vez en muchos años sentí que realmente estaba viviendo. Unos meses más tarde comenzaron a llegar noticias del mundo lejano como ráfagas de viento trayendo polvo a Oaxaca. Don Emilio, ese vecino viejo que nunca dejaba su taza de café en el portal, me contó lo que había escuchado de conocidos. Logan Dupont, el comerciante francés a quien ayudé en el aeropuerto, había retirado toda su inversión de la empresa de la familia de Xiomara Wang. Bastó una sola decisión para que el imperio que ellos habían levantado durante años se tambaleara. La compañía se declaró en quiebra, los bancos embargaron sus edificios majestuosos y sus autos de lujo. Xiomara, en medio de la rabia y la frustración, pidió el divorcio y expulsó a Iker de su vida. Los amigos que antes lo rodeaban cuando tenía riqueza lo abandonaron dejándolo solo entre deudas y vacío. Con voz grave don Emilio añadió: «Dicen que el muchacho Iker ya volvió a México. Vendió hasta el reloj de oro y ahora duerme en las bancas de los parques. Nadie sabe dónde anda realmente». Escuché esas palabras con las manos detenidas sobre la tierra húmeda del huerto detrás de mi casa, sintiendo el peso en el pecho. Imaginé a Iker, ese hijo mío, que alguna vez vestía trajes impecables y reía con desdén hacia su madre, convertido ahora en un hombre demacrado, perdido entre calles frías. No sentí triunfo ni satisfacción. Solo un dolor profundo, como si el corazón se me desgarrara una vez más. Había entregado toda mi vida por él y ahora finalmente debía pagar el precio de sus propias decisiones. Una tarde de lluvias, mientras yo me agachaba en el patio para sembrar unas hileras nuevas de flores, la llovizna fina empapaba mi blusa delgada. La tierra bajo mis pies estaba resbalosa, el lodo se pegaba a mis manos, pero seguía trabajando como siempre lo hacía, para olvidar el dolor. De pronto una voz ronca sonó detrás de mí. «Mamá». Aquel timbre débil y perdido me estremeció. Me giré y allí estaba. Iker Ramírez Álvarez. Ya no era el hombre arrogante de traje blanco, sino una figura deshecha. La barba crecida, el cabello enmarañado, la ropa empapada y cubierta de lodo. Se arrodilló en medio del charco con las lágrimas fundiéndose en la lluvia que corría por sus mejillas. «Mamá, me equivoqué», sollozaba con la voz entrecortada.
Puedes perdonarme, sus palabras fueron como un cuchillo, no por el dolor de escucharlas, sino porque desenterraban todo lo que yo había intentado sepultar. Las décadas de sacrificio, los insultos que me lanzó en Chengdu, la mirada de desprecio, las risas crueles. Todo volvió a mi memoria con una claridad punzante. Me quedé inmóvil apretando fuerte el azadón, los ojos nublados por las lágrimas. La lluvia caía más recia, se filtraba por mi ropa y me calaba hasta los huesos. Pero lo único que sentía era un vacío profundo. Miré a Iker, ese hijo que alguna vez fue mi mundo entero, ahora de rodillas suplicando. Una parte de mí quiso correr hacia él, abrazarlo, enjugarle las lágrimas como cuando era niño. Pero la otra parte, endurecida por tantas heridas, me mantuvo firme. No podía olvidar lo que dijo, no podía borrar la manera en que me convirtió en burla ante todos. El silencio se prolongó, solo roto por la lluvia y sus sollozos. Me acerqué, levanté la mano, pero no para alzarlo. La posé en su hombro, sintiendo su cuerpo temblar bajo la tela empapada. El perdón necesita tiempo. Susurré con la voz pesada, y tienes que aprender a levantarte con tus propios pies. No fue un reproche, pero tampoco una caricia. Fue la verdad la única que podía darle en ese instante. Me di la vuelta y entré en la pequeña casa de tejas rojas en Oaxaca, dejando a Iker arrodillado bajo la lluvia. Al cerrar la puerta tras de mí, me apoyé en la pared y por fin las lágrimas que había contenido cayeron sin freno. No sabía si lo que hacía estaba bien. No sabía si algún día podría perdonarlo, ni si ese lazo entre madre e hijo podría remendarse después de tanto. Pero sí sabía algo: yo le había dado todo, y ahora él debía enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Me senté en la silla de madera y de pronto recordé a Mateo Ramírez. Quizás si él pudiera verme ahora me diría que hice lo correcto, que defendí mi dignidad. Yo lo había dado todo, había criado con esmero a Iker, pero entendí que nunca podría controlar lo que hay en su corazón. Afuera la lluvia seguía cayendo y me lo imaginaba todavía allí de rodillas en el barro. No sabía si se levantaría o si seguiría hundido. No sabía si algún día comprendería mis sacrificios, si volvería a mirarme con los ojos del niño que fue. Pero yo tenía claro: algo pasara lo que pasara, yo seguiría viviendo. Seguiría caminando como siempre lo había hecho. Me sequé las lágrimas, me levanté y abrí mi viejo cuaderno. Allí seguían las palabras en chino, en francés y en italiano, testigos de los años en que luché, no solo por mi hijo, sino también por mí misma. No sé si la herida entre madre e hijo podrá cerrarse, pero sé que de ahora en adelante Iker tendrá que pagar el precio de lo que hizo. Y yo seguiré viviendo, no por él, sino por mí. Una mujer que ha sobrevivido al dolor, que ha resistido todo y que aún permanece de pie, aunque el corazón esté lleno de cicatrices. En la vida los malvados pueden alardear por un tiempo, pero al final la verdad y la justicia siempre los alcanzan. En cambio, quienes resisten y conservan la bondad terminan recibiendo la recompensa que merecen. ¿Tú crees que Iker merecía ese destino? Si fueras la madre en esa situación, ¿habrías guardado silencio o te habrías levantado? Gracias por escuchar. Cuida mucho tu salud y comparte tu opinión en los comentarios. Realmente quiero leerte.